Hermanos, que el Señor les bendiga, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Quisiera por favor invitarles a que abran su Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 1, que es el libro que hemos estado estudiando en este tiempo tan importante, no solamente para la iglesia, sino para cada creyente. Ustedes saben, hemos estado profundizando básicamente en los versículos que componen el capítulo 1. Y ha sido de una bendición tremenda. Hemos acabado pues las bendiciones del Padre, hemos empezado ya hace algunas semanas lo que son las bendiciones del Hijo, y esperamos acabar hoy día y para la próxima semana empezar con las bendiciones del Espíritu Santo. Todo esto en una porción tan pequeña pero tan sustanciosa, realmente tan importante para cada uno de nosotros como creyentes. Así que por favor, abra por favor ahí su Biblia en el libro de Efesios capítulo 1. Vamos a desarrollar hoy día los versículos 11 y 12. Así que si usted ya llegó ahí, la palabra de Dios dice así, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que esperábamos en Cristo. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, agradecemos la obra del Señor Jesucristo ahí en la cruz. Padre, obra tan maravillosa, Señor. Su sangre, su obra, su amor demostrado ahí por cada uno de los que, Señor, creemos en Él. Te agradecemos, amado Padre. Oramos, Señor, para que en este día, Señor, mientras tu palabra es expuesta, Señor, nuestros corazones, Señor, puedan crecer un poquito más a la imagen de Jesucristo. Oramos para que tu Espíritu Santo nos ayude en esto, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos capacite para poder entender y comprender tu palabra. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, realmente ha sido una bendición todo este tiempo poder desarrollar esta porción de las Sagradas Escrituras, y esperamos seguir haciéndolo en el estudio del libro de Efesios, que ha sido tan importante para nosotros, tan sustancial para nuestra vida como creyentes. Y avanzando ya en las bendiciones del Hijo, usted ve ahí el versículo 11 y el versículo 12, que es los dos versículos que vamos a enfatizar hoy, y el sermón va a ser obviamente acerca de esto. Dice así, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Como usted puede darse cuenta, la palabra clave aquí, que está enfatizada aquí en el versículo 11, es herencia. Es decir, vamos a ver qué significa esto, que toda la herencia que el Padre le otorga al Señor Jesucristo, también nosotros somos parte de esa herencia. También todo lo que el Padre le hereda al Hijo, nosotros también heredamos eso que el Padre le da a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver. Sin embargo, como un dato aparte, hermanos, quisiera que por favor, mientras estamos dando el sermón, es importantísimo el versículo 10. Es importantísimo para que entendamos lo que sigue en los versículos siguientes. De hecho, hasta el versículo 14, que lo veremos la próxima semana. Pero para efectos del sermón de hoy día, el versículo 10 es muy importante. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es decir, que mientras se desarrolla el sermón, mientras explicamos el versículo 11 y 12, por favor tenga en cuenta y tenga en mente el versículo 10. Es importante para entender, ¿sí?, lo que vamos a enseñar ahora. ¿Por qué? Porque el versículo 10 nos da el contexto de lo que va a enseñar y de lo que explica o se explica en el versículo 11 y 12. Y como usted ve, la palabra clave aquí es
herencia, herencia. De hecho, ahí en Romanos capítulo 8 y versículo 17 dice que y hijitos también herederos de Dios y coherederos de Cristo, dice. Es decir, el énfasis siempre es eso, ¿no? De que todo lo que el Padre le hereda al Hijo también a nosotros nos corresponde por ser hijos de Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 21 al 23 dice así. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, ¿sí ve? Todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. ¿Se da cuenta? Todo nos pertenece en Cristo, todo. La vida, el presente, el porvenir, la muerte, todo es vuestro. ¿Por qué? Dice, porque vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Una herencia es un regalo que recibimos, es una recompensa que recibimos por algo que no hemos hecho. Yo no sé, de pronto aquí hay personas, o los que nos están viendo, hay personas que alguna vez han recibido una herencia del abuelito, del padre, de la madre. Es algo que usted recibe sin haber hecho nada. Es una, por así decirlo, una recompensa. Es decir, y ya en el contexto de lo que estamos leyendo, que Cristo murió no solamente para salvarnos, sino también para asegurar en nosotros y que nosotros tengamos una herencia. Es decir, que es el plan de Dios, es el propósito de Dios que los creyentes tengamos una herencia en Cristo y de Cristo. Según el versículo 11, en Él, dice asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Nota usted ahí? Dios ha predestinado todo, pero también Él ha determinado todo esto que recibamos. Es decir, refiriéndonos a las personas que somos salvas, que creemos en Cristo, que Dios nos ha salvado en virtud de su elección, en virtud de su predestinación. Recuerda que nosotros habíamos enseñado ya hace algunas semanas que Dios nunca predestinó a una persona para que se pierda, nunca lo ha hecho, eso no es bíblico. A veces hay lugares donde enseñan eso, sin embargo la Biblia, la palabra de Dios no nos enseña eso. Dios siempre acepta a la persona que se acerca a Él. Dios nunca la rechaza, nunca. Entonces, en ese sentido, Dios nos ha predestinado para que recibamos una herencia gracias a Jesucristo. Herencia que también le corresponde a Jesucristo, de parte del Padre. Sin embargo, también nosotros somos coherederos, como dice ahí Romanos capítulo 8 y versículo 17. Podemos ver usted, o podemos ver nosotros ahí, o usted puede ver ahí las diferentes facetas de nuestra salvación, de lo que hemos estado tratando a lo largo de todas estas semanas en este estudio de este libro. ¿Sí? Versículo 4 nos escogió, versículo 5 y versículo 6 nos predestinó, versículo 7 nos redimió y nos perdonó los pecados. Versículos 8 y 10 nos dio a conocer el misterio de su voluntad, esto es el Evangelio. Sin embargo, hoy día veremos tres aspectos fundamentales de nuestra herencia, es decir, de lo que recibimos gracias a Jesucristo por medio del Padre. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, como primer punto, vamos a ver el contenido de nuestra herencia, es decir, qué es lo que tiene nuestra herencia, de qué está compuesta nuestra herencia. Segundo punto, vamos a ver el fundamento de nuestra herencia, es decir, en qué se basa esa herencia. ¿Cuál es lo que necesita esta herencia para que nosotros recibamos? Y como tercer punto, el propósito. ¿Cuál es el fin? ¿Para qué es que Dios nos da la herencia? ¿Para qué es que nosotros recibimos esa herencia? Entonces vamos a ver como primer punto el contenido de nuestra herencia ahí en el versículo 11. Recuerde por favor que es importante que mientras estamos dando esta enseñanza, por favor tenga en cuenta el versículo 10. El versículo 10 es importante para que usted tenga un contexto de lo que vamos a ver hoy.
¿Sí? Entonces, el contenido de nuestra herencia como primer punto, ¿verdad? Versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Nota usted aquí cómo Pablo describe esta herencia como una herencia, digámoslo así? Pablo no especifica mucho en este punto de qué realmente o corresponde a esta herencia. Él solamente describe que es una herencia, nada más. Sin embargo, si vamos, por ejemplo, más adelantito, ahí en el versículo 18, ¿sí? Pablo va a ser más específico con respecto a esta herencia. Dice ahí, Efesios capítulo 1, versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Sí ve? Aquí ya Pablo especifica un poquito más, ya le da dos adjetivos calificativos a lo que tiene que ver nuestra herencia, ¿verdad? Le nombra como una herencia gloriosa, ¿verdad? Una herencia rica y gloriosa, según el versículo 18. Aunque Pablo acá, en el versículo 11 que estamos viendo, no es tan específico en dar a conocer qué mismo es o de qué se trata esta herencia, pero en cambio sí vemos que Pablo es específico en aclarar que esta herencia está de acuerdo al propósito de Dios, a los planes de Dios. Es decir, que no hubo ningún elemento exterior que pueda influenciar en Dios para Él así darnos la herencia. Es decir, no hubo nada ni nadie exteriormente que a Dios pueda influirle en Él y pueda decidir que nosotros recibamos esa herencia. Vemos ahí claramente, habiendo sido predestinados, dice ahí, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es decir, que lo que hace que nosotros recibamos la herencia es justamente el designio de su voluntad, es la decisión de Dios en cuanto a su propósito y a su plan. Únicamente hubo un designio de su voluntad. Él es soberano, Él es Dios. Nos muestra aquí claramente su soberanía. Él es Dios. Pero el punto es que vamos nosotros a ver hoy día es justamente de qué está compuesta esta herencia. ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que conlleva esta herencia? ¿Qué es lo que contiene esta herencia? Entonces, como punto A, vamos a ver que esta herencia o el contenido de esta herencia es la salvación, es decir, que somos herederos de la salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice así, no todos los espíritus ministradores, hablando de los ángeles, ¿sí?, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Sí ve? Está hablando justamente de que nosotros vamos a heredar esta salvación. El punto aquí, amados hermanos, que nosotros podemos identificar desde Hechos capítulo 2, desde que la iglesia es iglesia, debemos de entender que la iglesia vive como en una superposición, ¿verdad?, entre esta era y la venidera. Recuerda el versículo 10, es importante para que usted entienda este punto y los puntos que siguen. Es como que la iglesia estamos justamente en una superposición entre esta era y la venidera. Hay una expresión teológica que los teólogos, valga la redundancia, tienen justamente a este asunto de la iglesia y los teólogos le llaman el ya, pero el todavía no. Eso es lo que le llaman, el ya, pero todavía no, algunos teólogos, justamente a esto o a esta superposición que tenemos como iglesia entre esta era y la era venidera. ¿Sí? Cuando todo se reúne en Cristo en la dispensación de los tiempos, de reunir todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Es decir, la iglesia está, por así decirlo, en medio de esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los teólogos lo llaman así, ¿no? El ya, pero todavía no. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos de nuestra salvación que aunque ya tenemos inaugurados, todavía no
han sido del todo consumados. Cuando leemos la Biblia entendemos esto. Por eso es importante aclarar esto a la luz y en el contexto del versículo 10. Por ejemplo, el creyente ya ha sido adoptado en Cristo, ¿verdad? Nosotros entendemos eso. Romanos capítulo 8 y versículo 15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Si ve, cuando recibimos a Cristo, somos adoptados, ¿verdad? Somos adoptados en Cristo. Pero todavía hay aspectos de esta adopción que no se han cumplido todavía. Romanos capítulo 8 y versículo 23, en el mismo capítulo, dice así, versículo 23, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, ¿sí ve? Esperando en un tiempo futuro la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Es decir, que hay algo que todavía en nosotros se llama pecado, se llama carne, que todavía hace que no seamos adoptados plenamente. Ya lo somos en Cristo, pero todavía usted y yo pecamos, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor reúna todas las cosas en la dispensación de los tiempos, vamos a ser completamente y finalmente adoptados. Por ejemplo, el creyente ya ha sido redimido en Cristo, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Estudiamos esa doctrina hace algunas semanas, capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, ¿verdad? Hemos sido ya redimidos. Sabemos que todos nuestros pecados, cuando aceptamos a Cristo, han sido perdonados completamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo derramó toda su sangre. Él compró nuestra libertad del pecado, ¿verdad? Hemos sido redimidos. Pero, por ejemplo, todavía necesitamos ser redimidos de los efectos temporales del pecado. Aún, Efesios capítulo 4 y versículo 30. Y no contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuisteis sellados para el día ¿de qué? De la redención. Es decir, que va a haber un día, según el versículo 10, que vamos a ser redimidos. Va a haber ese día que vamos a ser redimidos completamente. ¿Por qué? Porque todavía usted y yo batallamos con la carne, con el pecado. Todavía hay áreas que aún no las entregamos a Cristo. Pero va a haber un día en la dispensación de los tiempos cuando el Señor reúna todas las cosas donde finalmente nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu sean completamente redimidos. Es decir, ya no tengamos más los efectos del pecado que nos hace caer, que nos hace mentir, que nos hace pensar mal, que nos hace ser envidiosos, idólatras. Por ejemplo, el creyente ya ha sido santificado en Cristo, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. Dice así a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestros pecados son perdonados y en virtud de la obra de Jesucristo, nosotros somos santificados. Eso lo vimos hace algunas semanas, ¿recuerda usted? De tal manera que Dios a nosotros no nos ve por el pecado que aún podemos estar cometiendo, sino nos ve a Jesucristo en nosotros. Y eso nos hace santos delante de Él, de no fuéramos completamente destruidos. Sin embargo, todavía esperamos ser santificados completamente en la dispensación de los tiempos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23 al 24. Y dice, y Él mismo, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Es decir, que va a venir un día, puede ser mañana,
Puede ser dentro de 2 horas, puede ser dentro de 5, de 10 años, no lo sabemos, solamente el Padre lo sabe, que va a venir Cristo en su gloria. Y si usted está vivo, pues entonces su espíritu, su alma y su cuerpo van a ser completamente santificados. Ya somos santos en virtud de Cristo, pero va a venir un día en la dispensación de los tiempos que vamos a ser completamente santificados. El Espíritu Santo nos ayuda en eso. Vamos a verle la próxima semana. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir en santidad, en ese proceso de santificación. No hay nadie completamente santo, pero ya somos santificados o ya fuimos santificados el día en que usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón. Espero que me esté entendiendo. Por ejemplo, el creyente ya ha resucitado. ¿Sí? Según Efesios capítulo 2 y versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Si ve, está hablando en pasado. Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya somos resucitados. Ya resucitamos usted y yo. El día en que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ya hemos sido resucitados en Él. Según Efesios capítulo 2 y versículo 6. Pero todavía esperamos la resurrección de nuestro cuerpo. Mire, si el Señor Jesucristo viene y usted falleció hace 500 años, su cuerpo va a resucitar y usted va a tener un cuerpo glorificado, si usted es creyente. Va a ser glorificado. ¿Para qué? Capacitado para estar delante de la presencia de Dios. Sin embargo, los que no han sido creyentes, los que rechazaron a Cristo en su vida, también van a resucitar, pero van a tener un cuerpo capacitado para estar en el infierno por toda la eternidad, quemarse, pero no consumirse. Por eso de ahí la expresión es llorar y crujir de dientes. En cambio, usted y yo, que ya hemos sido resucitados en Cristo, tenemos la esperanza, la fe, la confianza y la certeza de que si usted fallece hoy día, usted se va a la presencia de mi Cristo. Y en la culminación, en la dispensación de los tiempos, su cuerpo va a resucitar, va a ser un cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Y eso es lo bonito. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados a un cuerpo de gloria. ¡Qué hermoso, hermano! Eso heredamos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es heredar la salvación. Así que el primer elemento de nuestra gloriosa herencia que recibimos será la consumación de nuestra salvación, con todos los beneficios extraordinarios que conlleva los que acabamos de leer. Pero no solamente heredamos la salvación, sino también que heredamos la tierra. La tierra, este planeta. ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículo 5. Usted conoce, el Señor Jesucristo empieza su ministerio ahí y justamente empieza Él con las bienaventuranzas, su primer sermón que Él predica ahí. Capítulo 5 y versículo 5 de Mateo dice así: bienaventurados los mansos que recibirán la tierra por heredad. Es una herencia que recibimos. Salmo capítulo 37, versículo 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra. Los mansos, no los gruñones. Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Recuerde que somos coherederos con Cristo. Y una de las cosas que el Padre prometió a su Hijo como regalo por haber obrado la redención de los hombres fue precisamente darle la tierra como herencia, las naciones como herencia y los confines de la tierra, dice el Salmo 2, del versículo 7 al 8. Y nosotros de esa herencia que el Padre le da a Jesucristo, también somos partícipes. Vamos a heredar esa tierra.
esa tierra nueva. Según Apocalipsis 20, vendrá un día en que Cristo tome el control de toda la tierra y reinará con vara de hierro a todas las naciones por al menos 1000 años. ¿Se ha leído usted Apocalipsis? Eso dice. Y Él va a reinar con usted y conmigo. Vamos a reinar, vamos a ser coherederos. Y pensar en eso realmente es sublime. Y durante este tiempo nosotros vamos a reinar con Cristo. Y vamos a disfrutar libremente de este mundo. Un nuevo mundo, una nueva tierra, nuevos cielos, nuevo universo. Y en este mundo ya no habrá guerras cuando estemos reinando con el Señor Jesucristo. No habrá guerras, no habrá pleitos, no habrá malos vecinos. Qué hermoso reinar así. No habrá terremotos, nada de esas cosas. Si ve, heredamos salvación, heredamos la tierra, pero también heredamos el cielo. El cielo. A pesar de lo grandioso que sea reinar con Cristo en esta tierra, como dueños de todo lo que hay en ella, obviamente, hay una herencia que es más grande que esta aún todavía. Y es justamente los cielos, la herencia celestial. Mire ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Usted y yo vamos a heredar el cielo gracias a Jesucristo. Vamos a heredar el cielo, la majestad, la gloria del cielo. Vamos a vivir ahí. Calles de cristal. ¡Qué hermoso! Vamos a heredar el cielo. No solamente heredamos la salvación, no solamente heredamos la tierra, no solamente heredamos el cielo, pero también, ¿sabe qué heredamos en Cristo? En cuanto a nuestra herencia, heredamos a Dios mismo. Lo más valioso, lo inimaginablemente valioso, el verdadero tesoro, el tesoro más valioso que usted puede llegar a heredar es justamente a Dios mismo. Salmo 16 y versículo 5 dice: Jehová es la porción de mi herencia. Los creyentes vamos a heredar a Dios y moraremos en su presencia visible por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y esta es la cúspide de las bendiciones para todo creyente en el cielo, que justamente corresponden la base de la dicha celestial. Vamos a estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4 dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Esos ellos somos usted y yo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Puede imaginarse usted un día en su vida que usted no tenga iras, que usted no tenga una mala noticia, que usted no se desespere, que usted no sepa qué hacer? ¿Puede imaginarse eso? Es imposible muchas veces para nuestra mente humana, ¿verdad? Pero en el cielo no va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber enfermedad, no va a haber angustia, no va a haber traición, va a haber paz. Y sobre todas las cosas usted va a poder disfrutar de la presencia de Dios. Bueno, tenemos solamente 2 casos ahí en el Nuevo Testamento de personas que contemplaron a Cristo en toda su gloria, ¿verdad? Usted recuerda, Pablo y Pedro.
De hecho, cuando ellos vieron la gloria de Dios, ellos querían dejar todo lo terrenal y quedarse ahí. Querían disfrutar. Es que esto debe de ser algo especial, hermano. Pero aún, hermano, necesitamos permanecer en la fe, ser perseverantes, velar por nuestra vida cristiana hasta que el Señor venga, hasta que el versículo 10 sea efectivo, no solamente para usted y para mí, sino para toda la creación, sea visible o invisible. En el Señor, todas las cosas se van a reunir en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto de las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Hasta ese momento, mi hermano, nosotros tenemos una herencia y que es verdadera y que es eficaz. Y hemos sido salvos y vamos a heredar la tierra y vamos a heredar el cielo y vamos a heredar a Dios mismo. Póngase a pensar, por favor, a meditar en esto. Las cosas terrenales realmente nos impiden muchas veces meditar en este tipo de cosas. Vamos al segundo punto, porque el contenido de nuestra herencia, que ya lo vimos, nos lleva necesariamente a ver cuál es el segundo punto, es decir, el fundamento de nuestra herencia, en qué se basa nuestra herencia como segundo punto. ¿Por qué es que nosotros podemos llegar a tener salvación, la tierra, el cielo, a Dios? ¿Por qué? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el fundamento de esto? Vea el versículo 11 y 12, dice ahí, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Se da cuenta usted lo que está pasando ahí? Dice en Él, es decir, en Cristo. Pablo es específico en su argumento acá. ¿Por qué? Porque cada palabra, cada frase que él dice, él deja claro que la razón por la cual nosotros recibimos justamente esta herencia, junto con todas las bendiciones en Cristo, no tiene nada que ver con nosotros. Es exclusivamente y fundamentada en dos cosas. Usted ve ahí, versículo 11 y 12, la obra de Cristo y el plan de Dios. En eso se basa el hecho de que nosotros podamos recibir nuestra herencia. En la obra de Cristo y en el plan de Dios. Vea el versículo 11, la obra de Cristo. Versículo 11, en Él, dice ahí, en Él. Asimismo tuvimos herencia. Esta frase, como usted ve, denota acción, denota algo que se llevó a cabo. Hubo una obra de parte de Cristo. ¿Por qué les digo esto? Porque el cielo no es algo que los hombres puedan ganar por su propio esfuerzo o por sus buenas obras o por los ritos religiosos que puedan hacer. Nada de eso. Escuche, el cielo y toda herencia divina que podemos obtener los hombres es algo que Cristo compró para nosotros los creyentes. ¿Por qué? Porque Él vivió una vida como hombre perfecto, una vida como hombre como usted y como yo. Pero Él la vivió de una manera perfecta. Lea los evangelios, nunca pecó. Nunca Él extorsionó, nunca mintió. Él pagó sus impuestos legalmente, como es debido, honradamente. Él no mintió al Inland Revenue, Él no lo hizo. Él dijo, ok, vaya, hay un pececito ahí. ¿Sabe por qué ese pececito tenía la moneda en la boca? ¿Sabe por qué? ¿Alguna vez lo expliqué yo? ¿Sabe por qué? Porque esa clase de peces normalmente suelen incubar sus huevitos en la boca. Pero lo maravilloso de Dios es que obviamente ese pez debió haber cogido una moneda para pensar que él está incubando a sus huevitos. Pero Cristo ya lo sabía todo. Cuando meditamos en la maravillosa obra de Dios para mostrarnos aún en esos pequeños detalles, es espectacular, hermano. Entonces Cristo jamás pecó, pero también vemos que Él murió en la cruz.
Así que la salvación es por la fe en el Mesías. Mire, usted no es salvo por creer en la Virgencita, usted no es salvo por creer en un santo, usted no es salvo por creer en una persona, en un hombre, un viejito que sale cada semana ahí en el Vaticano vestido de blanco. Usted no es salvo por nada de eso. Usted es salvo, como dice Efesios capítulo 2 y versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Usted es salvo porque Dios lo quiso. No rechace la salvación. Si se le presenta el Evangelio, por favor, no rechace la salvación. Esa es la obra de Cristo, pero también vemos el plan de Dios. Ahí mire el versículo B, la parte final. Habiendo sido predestinado, ¿sí ve? Plan de Dios, conforme al propósito. Plan de Dios, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Estamos hablando del plan de Dios. Habiendo predestinado, dice, conforme al propósito. Esto indica el plan de Dios. Y se relaciona obviamente con el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que en el momento en que Dios nos predestinó para ser sus hijos por medio de Cristo, en ese mismo momento Él nos convirtió en sus herederos. De todo lo que estamos hablando. Entonces, si Dios nos predestinó para esta herencia, nadie ni nada puede evitar que la recibamos. En el momento en que usted recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor y su Salvador, usted es inmediatamente heredero de todo lo que le corresponde a Jesucristo. Todo lo que el Padre le prometió a Jesucristo. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y nadie puede cambiar los planes de Dios, nadie. Ni tampoco nadie puede impedir que los planes se lleven a cabo. En el lugar específico, en el momento indicado, en las circunstancias adecuadas. ¿Por qué? Porque Dios ya lo ha dispuesto. Dios ya lo ha dispuesto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sí ve? Nuevamente, versículo 10 entra en contexto aquí. Esto nos lleva al tercer punto, es decir, si nosotros ya entendemos cuál es el contenido de nuestra salvación y cuál es el fundamento de nuestra herencia, entonces esto nos lleva al tercer punto, el propósito de nuestra herencia. ¿Para qué es que Dios nos hereda? ¿Para qué es que Dios nos da esa herencia? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Versículo 12, está ahí. ¿A fin de qué? ¿Se da cuenta? ¿A fin de qué? Marca el propósito. Ahí dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese a fin de qué marca el propósito. Como siempre, el cómo es lo que marca el fin de todo lo que hace Dios. ¿Qué? Dar a conocer su gloria. Esto es mostrar la grandeza y la majestad de las perfecciones de nuestro Dios. Eso es la gloria de Dios. Efesios capítulo 2 y versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. ¿Sabe que el cielo será de todo menos aburrido? Será de todo menos estático. Imagínese usted a Dios todos los días de toda la eternidad manifestando su gracia y su gloria en su vida. Aquí cuánto nos alegramos, ¿verdad? Por un poquito que nos muestre el Señor, ¿verdad? Oh, mi hogar se restauró. Oh, mi esposo está cambiando y nos alegramos por eso, ¿verdad? Mi hijo ha regresado nuevamente al Señor y nos alegramos por eso. A veces el Señor nos bendice con una sanidad. A veces hay alguna enfermedad por ahí, el Señor nos sana. Y nos alegramos por eso. Pero imagínese usted estar todos los días de toda la eternidad, de toda su eternidad, en la presencia de Dios. Y Dios mostrando su gracia y su gloria a usted todos los días. ¿Esto qué implica, hermano? Que realmente usted y yo somos valiosos para Dios.
Pensemos en el precio que Dios pagó para comprarnos y sobre todas las cosas hacernos parte de esta herencia de la cual estamos hablando hoy. Si Jesucristo es el regalo de amor del Padre hacia nosotros, entonces nosotros somos el regalo de amor del Padre hacia Jesucristo. Eso es lo que muestra estos dos versículos acá. ¿Cómo no amarlo? Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Porque no solamente heredamos la salvación, sino también vemos en pleno la obra de Cristo en nuestras vidas, el plan de Dios en nuestras vidas. Y esto es con un propósito, como usted lo ve ahí en el versículo 12, para alabanza de la gloria del Padre. Es para su gloria que Él nos ha salvado. Es para su gloria que Él nos da todo lo que nos ha heredado en Cristo. Es para su gloria. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amado Padre, queremos venir hoy delante de ti, Señor, agradecerte, Señor, porque en Cristo, Señor, nosotros hemos heredado la salvación. Gracias, amado Padre, porque no solamente vemos eso, sino que también, Señor, podemos ver la obra de Cristo, el plan del Padre a favor nuestro, en nuestras vidas. Señor, yo te pido en este día por todas las personas que nos están escuchando por primera vez, que seas tú tocando sus corazones y que seas tú dándoles el entendimiento y la capacidad para que ellos puedan venir a los pies de Cristo, Señor, y ser salvos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y si tú estás viendo hoy este video y si tú estás escuchando esto por primera vez y el Señor te ha hablado, dile ahí donde tú estás, dile: Señor, te agradezco. Aunque aún antes no lo entendía, pero hoy sé que por medio de Jesucristo, en Jesucristo, puedo heredar la salvación, la vida eterna, por la obra de Cristo y por el plan tuyo que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto es para tu gloria. Señor, ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Sé el Señor de mi vida. Te lo pido, amado Padre. Y gracias por todo lo que recibo en Cristo. Hazme una nueva criatura, hazme una nueva persona. Te agradecemos, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.